Hoy voy a estar compartiéndoles el 6º tema de esta serie, Más de tu espíritu. Así que vamos a estar hablando más de su espíritu. Amén. Tanto Coco como Ire, como Marcos, nos han estado ministrando, nos han estado enseñando mediante excelentes exposiciones sobre quién es el Espíritu Santo, por qué lo necesitamos, cómo sabemos que nos guía. Y el sábado anterior Coco nos entregaba si el Espíritu Santo sigue sanando. Hoy el tema que les quiero compartir, que también está basado en el libro de Swindoll, Abrazados por el Espíritu, se llama ¿Puede hoy el Espíritu Santo impulsarme? ¿Puede hoy el Espíritu Santo impulsarnos a cada uno de nosotros? Si te ha pasado, como me ha pasado a mí, que de repente no pude estar en una reunión, o quizás alguien no pudo estar en más de una reunión, les invito a que puedan estar yendo a YouTube, o también pueden escucharlo por Spotify. ¿Y por qué digo esto? Porque es súper interesante. Muchas veces ha pasado, y esta no es una excepción, que hay series que tienen un hilo conductor y hay temas que se entrelazan entre uno y otro. Entonces, está bueno que repasemos, que miremos las anteriores, que las volvamos a escuchar, que podamos anotar, porque a veces acá mismo nuestra mente puede estar en otro lado divagando, o nos suena el celular, o estamos, con algún problema en especial y, nos perdemos de algo. Entonces, súper importante que después, si tenemos alguna posibilidad en la semana de poder estar escuchando o poder estar viendo en YouTube, estaría genial, porque les vuelvo a repetir, esta serie tiene un hilo conductor muy importante y quizás nos hayamos perdido de algo. Y hermanos, echémosles manos a aquellos recursos que tenemos. El recurso de YouTube, el recurso de la palabra, el recurso de Spotify. Tenemos tantas herramientas y a veces perdemos tiempo en otras cosas. Les quiero invitar a que podamos leer todos juntos, va a aparecer en pantalla, el pasaje que está en Primera de Reyes 19, 11, 13. Es un pasaje bastante conocido, habla de Elías. Y por medio de este pasaje vamos a tratar de responder a la siguiente pregunta que les hacía hoy. ¿Puede el Espíritu Santo impulsarme al día de hoy? Y la palabra dice lo siguiente. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, ¿qué hubo? Un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Hoy meditaba en algo, pensar que allá hace un poco más de un mes que teníamos nuestra cumbre. Digo, ¡pah! ¡Qué impresionante! Y desde la cumbre hemos estado reflexionando sobre el Espíritu Santo, en lo que va haciendo en nosotros, de qué manera trabaja, para qué sirve, cuál es el fin, es su función en la vida de cada uno de nosotros. Y una de las cosas que hemos aprendido y que se ha dicho en varias oportunidades es que es nuestro Paracletos. Muchos podrán preguntarse, ¿qué es Paracletos? En palabras más sencillas, es aquel que es llamado al lado, o aquel que es llamado ¿para qué? Para ayudar. En este caso, el Espíritu Santo, que es, como la palabra muchas veces dice, es nuestro ayudador.
Entonces, evoca la idea, ese Paracletos, el Espíritu Santo, de alguien que está presente, porque Él está en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para asistirnos, para apoyarnos y para guiarnos. Para eso está el Espíritu Santo. Así de importante y así de esencial es su tarea. El Espíritu Santo nos fue dado por gracia. Sí, nos fue dado por gracia. Dentro de tantas otras cosas. Pero también no podemos negar que el Espíritu Santo nos fue dado porque la comunicación después del pecado entre papá y nosotros se rompió. Y Charles Swindoll lo dice de esta manera: nuestra comunicación con Dios se desconfiguró. Por eso es necesario a ese que tenemos al lado, quien camina con nosotros, quien está en nosotros, que nos guía, que nos apoya, que nos ayuda, el Espíritu Santo. Y esta palabra, comunicación, juega un rol muy importante. ¿Por qué? Porque la comunicación con Dios, la comunicación entre Dios y nosotros, necesita ese medio, necesita ese nexo, necesita al Espíritu Santo. Alguien que tome ese lugar roto, dañado, desconfigurado. ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder llevarnos a entender el corazón de Dios. Su propósito para nosotros, su voluntad para nosotros. ¿Qué es lo que quiere para cada uno y hacia dónde nos quiere llevar? Familia, nuestra vida es un desafío. Sabemos que es así. Es una montaña rusa, un largo camino como el que le tocó vivir a Elías. Ustedes pueden ir a las Escrituras y ver, reflexionar. Un camino que sin la voz del Espíritu Santo es imposible transitar. Es imposible transitar, sobre todo si anhelamos ir tras las pisadas de Jesús, sobre todo si anhelamos hacer lo que Él nos manda a hacer. Es imposible sin el Espíritu Santo. Ese alguien, esa persona, porque el Espíritu Santo es una persona, nos impulsa, dándonos a entender la voluntad de aquel que nos llamó ¿de qué? De tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Para eso está el Espíritu Santo. Ire hace 2 semanas atrás nos mencionaba, si alguien la vio, por eso digo que vayan a YouTube, sobre el GPS o el Waze. La importancia que tienen estas aplicaciones, ¿para qué? Para guiarnos, para que no terminemos en un lugar donde no deberíamos estar, para que no terminemos yendo a dar a cualquier lugar. Y junto con esto, Ire mencionaba lo importante que es el Espíritu Santo, cómo Él nos guía. Y esto, ¿por qué digo esto? Porque tiene mucho que ver con el tema de hoy. Por eso lo digo. Porque para ser impulsados hoy por el Espíritu Santo, primero necesitamos reconocer algo. Reconocer que su voz y saber, entender que es nuestro ¿qué? Nuestro GPS espiritual, nuestro Waze espiritual. ¿Qué es impulsar? Porque estamos hablando de qué es. Impulsar se asocia a la fuerza, al empuje, a estimular, a propulsar. Escuchen esto. El Espíritu Santo puede
El Espíritu Santo no solo puede, sino que quiere empujarnos de manera positiva, haciendo que se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra como se cumple en los cielos. Todo está bajo su dominio, aún esas cosas que a veces no entendemos. Todo está bajo su control. El Salmo 32, 8, 9 es muy lindo lo que dice. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen ¿qué? Entendimiento. Que necesitan ¿qué? Un freno y una brida. ¿Para qué? Para mantenerse controlados. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Una de las cosas que aparece en el libro de Swindoll en letra pequeña dice, las bendiciones desconocidas de la intimidad con Dios. Por medio del ejemplo de Elías y de este salmo que recién compartíamos, podemos vislumbrar esa bendición desconocida de la intimidad con Dios. El tener esa intimidad, esa comunión con el Espíritu Santo es necesario para poder comprender por medio de Él cuál es el mejor sendero que Dios tiene para nosotros. Ahí dice, te guiaré, ¿por qué? Por el mejor, no dice por cualquiera, por el mejor sendero para tu vida. Él tiene ese consejo que necesitamos, ya que Él, ¿qué hace? Vela por nosotros. Y no tenemos que andar como mulos, como caballos salvajes, sin dirección y sin control. No estamos llamados a eso. Coco hace un par de sábados atrás mencionó Romanos 8:9. Parte de lo que dice este versículo es lo siguiente. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿El Espíritu de Dios vive en nosotros? Amén, claro que sí. Amén, claro que sí. Vive en cada uno de nosotros. Fuimos sellados por Él. En 2 Corintios 1:22 dice, nos selló, nos marcó como propiedad que suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Fuimos marcados a fuego, sellados a fuego como propiedad de Él. Podemos ser controlados por el Espíritu porque fuimos comprados, ¿por qué? A precio de sangre, por la sangre de Cristo. Pero una cosa, no importante, sino importantísima. Para ser controlados, sí, pero no de forma automática, como si fuéramos robots, sino con alguien que es llamado a nuestro lado, para asistirnos, para ayudarnos y apoyarnos en toda la vida, durante todas las temporadas, durante todo el camino que nos toque atravesar. Donde lo necesitamos, ¿para qué? Para no vivir una vida carente de propósito. Para eso es el Espíritu Santo. Ese es el amor del Padre, que no solo envió a su Hijo por amor, sino que no nos creó para ser máquinas, sino que personas que deciden amar y que buscan ser controlados por su Espíritu, no como autómatas que van de acá para allá sin sentido, no. Y hay algo que todos nosotros sabemos. Dios se comunica con nosotros de una manera única,
como no lo hace con nada de parte de toda su creación. Fuimos diseñados para escuchar el susurro de Dios. ¿Cómo podemos hoy escuchar ese susurro? ¿Cómo podemos ser impulsados por su Espíritu? ¿Se puede o no? ¿Es posible que su Espíritu Santo nos impulse a través de un susurro? ¿Es posible esa conexión con papá? Hoy vamos a tratar de responder todas estas preguntas. Los invito a que estemos orando. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por este sábado, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Fuimos comprados con tu sangre, Señor Jesús, y sellados con tu Espíritu Santo. Es nuestra garantía eterna. Gracias, Señor. Ahora te pido que nos estés hablando en esta noche, que estés ministrando nuestro corazón, nuestra mente, que podamos dejar a un lado todo aquello, Señor, que nos preocupa, que quiere tener nuestra mente en otro lugar. Lo ponemos a tus pies, porque no hay nada, Señor, más importante que tu persona. No hay nada más importante que tu Espíritu Santo. Y como hemos denominado esta serie, queremos más de tu Espíritu, más de ti, Señor, más de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te escuchamos. Nuestro mayor deseo hoy, Señor, es escucharte, hablar a ti. Ponemos el resto de esta reunión en tus manos, confiados en ti y en que tú siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Entonces, como les decía, fuimos creados para conectarnos con Dios. Pero hay una realidad. A veces no es tan fácil escuchar el susurro de Dios. En el hebreo original, la voz no se menciona, más bien se traduce, como en algunas versiones bíblicas, un susurro suave. Dios nos creó con 5 sentidos, ¿es verdad? Bueno, a ver, ¿quién se anima a decir cuáles son esos 5 sentidos? Muy bien, la vista. A ver, ¿cuál otro? ¿Perdón? Olfato, perfecto. Van 2. Perfecto. Faltan 2 más. Muy bien. Muy bien. Bueno, fueron a la escuela. Buenísimo. Ahora, hay una cosa. Ninguno de esos sentidos nos sirve para escuchar la voz de Dios. ¿Están buenísimos? Sí, por supuesto que sí, porque Dios nos creó con ellos. Pero más que eso, necesitamos con lo que Dios nos ha dotado, con un espíritu. Somos seres espirituales y de esta forma logramos esa conexión con Dios. Pero es con la ayuda de su Espíritu que logramos identificar lo que Él nos susurra. Para lograr contestar si hoy el Espíritu de Dios nos impulsa, debemos romper con al menos 2 paradigmas o 2 falsas creencias. La primera: ¿entendemos el susurro o el impulso del Espíritu inmediatamente? No. La verdad es que no. Ese es el primer paradigma que debemos romper. Hay veces que no sabemos describir lo que ocurre en nuestro interior. Algunas de las cosas que podemos experimentar es lucha interna, dudas, confusión,
muchas veces nos podemos sentir perdidos. Tomando el ejemplo de Elías, la palabra la verdad que no nos arroja mucha información de cómo logró él tener esa conexión con Dios o cuánto tiempo le llevó lograr entender que Dios también habla por medio de un susurro apacible. Volvemos a Primero de Reyes, 19:11-13. Habla de viento, habla de terremoto, habla de fuego. 3 cosas que pudo ver, sentir a nivel de por lo menos 2 o 3 sentidos. Pero el susurro o el impulso del Espíritu Santo no estaba en ninguna de esas 3 cosas. ¿Cómo lo experimentó? A través de su Espíritu. Ese Espíritu con el cual el Dios lo creó y nos creó a cada uno de nosotros. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Así como el Espíritu Santo nos da convicción, certeza, seguridad de que somos hijos de Dios, también nos da convicción con respecto al susurro de Dios. Sabemos, por el relato bíblico, que Elías, ¿qué? Era un hombre consagrado a la voluntad de Dios y dispuesto a ¿qué? A obedecer, a pesar de que no era fácil. Está claro que Elías sabía lo siguiente: distinguir el susurro de Dios de lo que dictaba su propio corazón. Eso es un aprendizaje. Era un hombre prudente, era un hombre capaz de discernir y actuar con sabiduría. Proverbios 17:27 dice, el que es prudente, ¿qué? Controla sus impulsos. Aprender a conocer el impulso del Espíritu Santo, que es diferente a los impulsos humanos, a nuestros impulsos. Es un ¿qué? Un proceso. No es algo que logremos inmediatamente. ¿Qué se requiere para lograrlo? Construir cada día nuestra relación con Dios. ¿De qué manera? Interactuando con Él a través de la Biblia, de la palabra. Interactuando a través de la oración y poniendo pausa para poder escucharlo. Hay 2 botones que debemos aprender a manejar. El de encendido, que sería nuestra oración. Y el de pausa, ¿para qué? Para poder escuchar al Espíritu Santo, para poder escuchar a nuestro papá. Así que el primer paradigma que debemos romper es que entendemos el susurro o el impulso de Dios inmediatamente. No es así. El segundo paradigma o creencia que debemos romper es, ¿entendemos siempre el impulso del Espíritu Santo? No. No siempre lo entendemos inmediatamente. Así, como siempre no captamos inmediatamente el susurro de Dios, aunque tengamos una relación con Dios, aunque lo busquemos, estando en esa montaña, esperando confiados, buscando respuestas, tampoco logramos entender siempre su impulso. Muchas veces leemos un pasaje, ¿no les ha pasado que muchas veces leen un pasaje y sienten, identifican que Dios les quiere decir algo, que Dios nos quiere hablar? Es parte del impulso del Espíritu. Pero no logramos captar al 100% lo que Dios nos está queriendo decir. Lo leemos una y otra vez, porque estamos convencidos de que Dios nos quiere decir algo, pero no logramos entender. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a esto? En un sentido pasiva y en otro activa. Y muchos pueden pensar,
En un sentido pasiva y en otro activa. ¿Cómo es eso? Pasiva, porque sin duda su espíritu tiene el control, pero activa, porque no podemos dejar de hacer nuestra parte. ¿Nuestra parte cuál es? Orar. ¿Nuestra parte cuál es? Hablar con hermanos, los cuales podamos buscar consejo, apoyo, con aquellos que nos sentimos confiados, buscando información en libros, revisar lo que nos han enseñado antes, tratar de recordar prédicas pasadas, entre otras tantas cosas. Esa es la parte que nosotros tenemos que hacer. Y luego, ¿qué pasa? A veces de un momento para otro se encendió algo ahí, ocurrió algo. Y finalmente, ¿qué pasa? Todo se aclara. Logramos entender, podemos verlo. A principio de este año, Dios me había hablado ahí en Josué 1:9. Y fue tan fuerte, ¿no? Porque uno sabe cuando Dios le habla, esa convicción. Y yo decía, y yo miraba hacia adelante, este año me va a pasar esta cosa. O sé que, bueno, va a llegar un tiempo donde, por ejemplo, Carver se va a ir, Gaby se va a ir, Coco Ire se va a ir. Duelos, cosas fuertes. También la pérdida de un trabajo, porque el irse Gaby también, ¿no? Me pasó eso. Pero el Espíritu Santo me quería hablar más, e iba mucho más profundo. Y aún hoy por hoy me sigue, no, yo también te digo que seas fuerte y valiente por esto. Yo también te digo que seas fuerte y valiente por esto. Esa es la voz del Espíritu Santo. Una de las cosas que podemos experimentar cuando el Espíritu Santo nos está impulsando es algo que muchos conocemos, y esta palabra es bastante conocida, es inquietud. ¿La han sentido nombrar? ¿Inquietud? Amén. Podemos responder a ese impulso o a esa inquietud de 3 maneras. La primera manera es por sentido común, ahí aparece. La segunda es por entendimiento. Y la tercera es por un impulso, empuje interior, inquietud. Vamos con la primera. La primera, el sentido común. El sentido común tiene que ver con la capacidad de pensar y actuar con sensatez y tomar buenas decisiones prácticas. Esta es la más sencilla de comprender y aplicar a medida que vamos conociendo a Dios. ¿Qué pasa? Sabemos muchas veces qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? A veces es fácil, porque si sabemos que no hay que robar, no hay que robar. No es algo que nos cueste entender, ¿verdad? Esa es la forma más sencilla. Algo ha ocurrido en nuestro interior que nos dice si podemos o no podemos avanzar. Ya sabemos, si nos dice, si estamos impulsados a robar, ya sabemos que por ahí no podemos ir, ¿verdad? Muchas veces, cuando miramos para atrás, vemos que fuimos para el lado correcto. Y nos sentimos agradecidos con Dios por haber tomado la decisión correcta, de haber aplicado o una verdad o un principio bíblico. Un ejemplo de sentido común, muchos capaz que lo conocen también. Abigail, cuando evita que David derrame sangre innecesaria al matar y vengarse por mano propia. Dice 1 Samuel 25, 32, 33. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios, ¿por qué? Por tu buen juicio, por tu buen sentido común. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos.
David estaba decidido a ir a matar. Estaba decidido, no le importaba nada. Pero tiene ese encuentro con Abigail y gracias al sentido común, gracias al buen juicio de ella, David no logra cometer eso que él había decidido. Entonces podemos responder al impulso del Espíritu Santo por sentido común. Vamos a la segunda manera de responder al impulso del Espíritu Santo, por entendimiento. A veces pasa también que recibimos entendimiento acerca de alguna verdad con la que habíamos estado luchando durante un tiempo. Un ejemplo, Jeremías. Pensaba que era joven para hablar al pueblo. ¿Hasta qué pasa? Dios le hace entender que no. Recibió entendimiento. Jeremías 1, 4 al 7 dice: El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor. Parafraseando, es como si Dios le dijera: mira, Elías, ya no me des excusas. Te he dicho que te conozco, te he dicho en el vientre de qué persona. Sé perfectamente la edad que tenés. Te he dado a entender con anterioridad que sé exactamente quién sos. Así que podemos responder al impulso del Espíritu Santo por sentido común, por entendimiento, y la tercera manera es por impulso, empuje interior, inquietud. Esta manera se diferencia de las otras dos, que fue lo que experimentó Elías en la montaña. Hoy decía algo, ¿no? Somos seres espirituales creados por Dios de esta manera. Todos hemos experimentado esos momentos donde nos sentimos impulsados. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí, ¿verdad? Somos movidos, somos empujados, inquietados por el Espíritu. En oportunidades hemos orado, escudriñado las Escrituras, pero nada parece pasar. Hay ocasiones en que la única manera en que Dios puede comunicarse con nosotros, ya sea que sintamos convicción, dirección, confirmación, aliento, es por medio de esa particular inquietud o impulsos interiores que solo los vamos a poder identificar por medio del Espíritu Santo. Eso es obra del Espíritu Santo. Dios se comunicó con Elías a través de un impulso interior, tocando su espíritu. Primera de Reyes 19, 11 al 12. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie, allí el Señor pasó y un viento fuerte. Hubo un terremoto, hubo un incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Familia, en los tiempos de Elías no había redes sociales, no habían influencers, no había tiktokeros, nada de eso. Pero era necesario que Dios le impulsara así, a través de su espíritu, debido al momento en particular que estaba viviendo. Hay momentos así en nuestra vida de desánimo, donde nos sentimos abatidos, donde no encontramos respuestas. Y hay momentos donde nos vemos desafiados a apagar todos esos ruidos exteriores que no nos permiten escuchar el susurro de Dios. Hoy mismo quizás el Espíritu Santo
nos esté impulsando, nos esté empujando y no nos estemos dando cuenta. Hay momentos en que tenemos que poner modo avión, en la tablet, en el celular, en la televisión, en las redes sociales. Hay momentos donde hay que poner modo avión, porque si no, no vamos a escucharlo. El Señor sigue hablando a través de su Espíritu. El Señor sigue impulsando a través de ¿qué? De su Espíritu. Lo sigue haciendo. Somos nosotros los que tenemos que apagar, los que tenemos que poner pausa, los que tenemos que poner modo avión, porque el Espíritu Santo no cambia. No cambia. La gran mayoría conocemos al apóstol Pablo, todo lo que tuvo que padecer. La oposición, las luchas, las pruebas, que casi lo matan, que después otra vez casi lo mata, que lo cancela, que lo llevan de aquí, que lo llevan para acá, que lo llevan para allá. Fue otro hombre como ¿quién? Como Elías, dispuesto a obedecer a Dios. ¿Quién se dispuso a dejarse controlar? ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. En Hechos 21, 10 al 14 dice: varios días después llegó un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Este pasaje es muy interesante por dos razones. Agabo estaba en lo cierto. No era que le estaba diciendo una mentira, no. Estaba en lo cierto. Pero ¿qué pasa? Pablo estaba convencido del impulso del Espíritu Santo de ¿qué? De predicar el Evangelio a los gentiles, sin importar el costo. Ambos habían sido impulsados por el Espíritu Santo. En ambos casos estaban convencidos del susurro de Dios. Pero Pablo estaba convencido de lo que Dios le había hablado a su espíritu, a su corazón. Es un claro ejemplo del impulso, pero también de ¿qué? De convicción y de una conexión ¿qué? Personal con Dios. Pablo no dudó, ni tampoco se llevó por las emociones del momento o por las palabras de otros. A veces hay personas a nuestro alrededor que tienen las mejores intenciones, sí, porque no tienen por qué tener malas intenciones, y que Dios usa mucho, sí, es real, pero aún con toda buena intención fallan, son falibles, y además por algo que es sumamente importante, que es primordial. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no muestra favoritismo. Así que si Dios me habla a mí, Dios le habla a cada uno de ustedes, porque Él no tiene hijos favoritos. ¿Acaso no tenemos todos los mismos derechos como hijos de Dios? ¿A ser impulsados por el Espíritu Santo? Sí, sí. Él conoce a cada uno y sabe cómo hablarnos, sabe qué decirnos, cómo y cuándo. Así es Dios. Una de las cosas que he aprendido en Bau, o por lo menos he intentado escuchar, son los sabios consejos de Coco Ire. Pero siempre después de eso viene algo. De todas maneras, Marita, vos estate orando. De todas maneras, vos andá y orá. Ponelo en oración. Y la verdad que eso es lo que deberíamos hacer todos y cada uno de nosotros. Conectarse
cada uno con papá. El Espíritu Santo no quiere empujar, impulsar, inquietar solo a algunos, sino todos a los que fuimos sellados, marcados por Él. Les voy a compartir una oración personal que tengo, que por lo general la uso cuando estoy pasando por momentos que no sé cómo orar o no sé qué decirle. Esos momentos donde parece que viene una tormenta y arrasa con todo. Quizás alguien ora de esta manera o parecido, y es la siguiente: Señor, tú me conoces como nadie. Sabes lo que necesito. Sabes cómo trabajar en mí. Sabes lo que darme. Sabes lo que no darme. Y sabes lo que hacer. La verdad es que a veces el impulso del Espíritu o el susurro no viene inmediatamente. O el bullicio no nos deja escuchar. Pero Dios sigue impulsándome. Dios sigue impulsándonos a través de su Espíritu. Con esto no quiero decir que Dios no use personas para hablarnos. No, no es así. Pero no podemos pasar por alto que el Espíritu Santo en ocasiones nos habla directamente a nuestro espíritu. Para finalizar, quisiera levantar una bandera amarilla de cautela o precaución. Va a aparecer en pantalla. Cuando no estemos seguros de si es un impulso, inquietud del Espíritu Santo, es mejor dar media vuelta y esperar en oración. Si percibimos que ese impulso, inquietud, va en contra de la palabra de Dios, alejémonos. Si percibimos que quizás no venga del Espíritu, no nos metamos en esas aguas porque puede ser peligroso. Si percibimos que pudiera haber alguna interferencia del padre de la mentira, huyamos, resistamos con firmeza, cerremos la puerta con candado, chao. Pero Charles Swindoll dice lo siguiente, concluye con lo siguiente: sin embargo, la otra cara de la moneda es que cuando tiene confianza de que proviene del Señor, debe avanzar. Debe avanzar. Cuando estamos convencidos de que Dios nos ha hablado, debemos avanzar. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que avanzar. Le voy a pedir a Marcos si puede pasar un pequeño videíto. Me gustaría que pudieran ver. El profeta Elías, agotado y perseguido, huyó al desierto y se refugió en una cueva del monte Horeb. Esperaba encontrar a Dios en un acto grandioso. Primero vino un viento fuerte y desgarrador, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacudió la montaña, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego cruzó el lugar, pero tampoco ahí estaba el Señor. Finalmente llegó un susurro suave, casi imperceptible, y entonces Elías se cubrió el rostro. Sabía que estaba en la presencia de Dios. ¿Por qué eligió Dios hablar en un susurro? Este enigma nos revela algo profundo. A veces, lo divino no se manifiesta en lo estruendoso, sino en lo íntimo, en lo silencioso, en lo que pocos se atreven a escuchar. ¿Qué quiso decirnos Dios con ese susurro en el monte? Ahí relata un poquito, ¿no?, de cómo fue ese encuentro especial, ese susurro. Somos capaces de reconocer, o tenemos conciencia de que Dios sigue susurrando, sigue empujándonos
impulsándonos a través de su Espíritu, logramos captar. Dios sabe cómo hablarnos. Dios quiere hablarnos. Que pongamos en pausa o en stop todo lo que nos roba la atención, todo eso que nos aparta de su presencia, de buscarle, de orar, de estar a sus pies. Su susurro puede ser: presta atención, soy tu padre, sos mi hijo, sos mi hija. Deja que mi espíritu te empuje, deja que mi espíritu te impulse. Silenciemos nuestro corazón de tal forma que podamos escuchar lo que Él dice. Permitamos que Él obre. No tengamos miedo, porque aún si nos equivocamos, es parte de aprender a escuchar y a reconocer su impulso, el impulso del Espíritu Santo. Primera de Samuel 3:10 dice: y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel, respondió: habla, que tu siervo escucha. Él está dispuesto, Él quiere susurrarnos, que podamos decirle: sí, quiero escucharte, acá estoy. Voy a silenciar, voy a apartar ese tiempo para poder escucharte, Señor. Él sigue siendo el mismo Dios que le susurró a Elías, que le habló a Samuel y a tantos otros profetas. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él no cambia. Nos conectamos. Tomaremos esa decisión. Nos conectaremos con Dios. Él está acá. El Espíritu Santo. Los invito a que se pongan de pie para estar orando. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sin dudas, oh Dios, tú eres fiel. Mucho más fiel de lo que podemos imaginar, pensar, creer. Tú sigues siendo el mismo Dios que le susurró a Elías en esa montaña, Señor, que lo impulsó, que lo dirigió. Gracias, Espíritu Santo, porque fuimos sellados contigo y hoy habitas en nosotros. Gracias, porque ya no estamos más solos. Nunca más estaremos solos, porque tu compañía, tu ayuda está en nosotros. Gracias, Señor, porque tú nunca cambias, porque nos quieres abrazar por medio de tu Espíritu Santo. En la quietud, quieres susurrarnos, oh Dios, a todos, porque tú no haces acepción de personas. Tú no tienes hijos o hijas favoritas. Todos tenemos el mismo derecho por Cristo, quien murió, tomando nuestro lugar. Gracias, Señor. Infinitas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún hoy sigues tratando con nuestro corazón,
sigues hablándonos. Y nuestra respuesta, Señor, es más de tu Espíritu. Más de tu Espíritu, Señor. Más de tu Espíritu Santo, que no solo nos consuela, sino que nos guía, que nos capacita. Vuélvenos a llenar de ti, Espíritu Santo. Vuélvenos a inundar de tu presencia, de tu preciosa persona. Sigue hablándonos en esta semana. Que esto no se termine aquí. Ponemos todo a tus pies, reconociendo que sin ti no somos nada, que sin ti nada podemos. Nos despojamos del ego, del orgullo, Señor. Nos postramos ante ti, oh Dios, reconociendo nuestra humanidad y nuestra necesidad de ti, Espíritu Santo. Gracias, porque has fijado tus ojos en nosotros, nos aconsejas, velas por nosotros y nos impulsas a avanzar, a ser fuertes, a ser valientes, porque tú estás con nosotros. En lo que resta de nuestras vidas podemos confiar en ti. Podemos ir a tus pies. Te anhelamos y queremos ir mucho más profundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu invaluable ayuda. Gracias, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.